Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Sonido Indálico. Bienvenidos a un día más de la tertulia. Una tertulia de carácter un poco más especial, donde de forma, excepcional. Uy, un momento que creo que no se me ve. Ahora, de forma un poco más excepcional, pues abordaremos lo que ha sido el anuncio de la campaña de abonado de la temporada 25-26. Un anuncio que ha traído cola y que lejos de poner remedio a un problema que efectivamente requería de una intervención institucional, en mi opinión, ha aumentado una brecha que aún estaba fresca y que siembra dudas sobre el éxito que pueda alcanzar dicha campaña de abonado en una temporada donde la incertidumbre, a buen seguro, es mayor que la ilusión, al menos a menos de 48 horas de entrar en el mes de julio y por tanto, disculpa, de entrar en el mercado de traspasos, ¿no? Que de algún modo será lo que cimentará, ¿no? Esa ilusión o esa expectativa que se prevén de cara a esta nueva temporada después de no haber cosechado ese ansiado ascenso. Me acompaña una persona que debuta hoy como tertuliano en Sonido Indálico. Felicidades antes que nada, José. Supongo que esto es un día para el recuerdo, días para los que trabaja uno tanto tiempo y persevera tanto tiempo. José Góngora, Uda enfurecida, más enfurecido que nunca, por otra parte. Bienvenido a Sonido Indálico. Muchísimas gracias, Panta. Y ya era hora que mejorarais el nivel de los tertulianos aquí, que no paraba de bajar desde la entrada de Miguel de Busto y Juanma Guerrero. ¿Por qué no mira a la cámara, tío? Es que tengo dos pantallas, pero bueno, intento mirar a la cámara, Si Intenta no es que mirar si a la no me da cámara. sensación de que no te miro. que me pone nervioso. José, insisto, bienvenido. Te he llamado, como bien sabes, porque al final creo que tu caso sí que a lo mejor no es del todo paradigmático, pero sí que ha mostrado bastante disconformidad respecto a esta campaña de abonados que hemos comentado. A ti te afecta evidentemente de lleno. Ahora también, ya sabéis que vamos a contar con Asensio, que está atando los últimos cabos, como él mismo ha dicho. Y ahora también se pasará porque, me parece que José y Asensio, que sí que de algún modo conforman ese contrapunto de personas que viven en Madrid versus personas que viven en Almería, que ambos van a tener que pasar por caja por esa sanción que se ha imprimido sobre los abonados. Y creo que puede ser un contrapunto interesante porque, en situaciones más o menos dispares, ¿no? Creo que sí que son personas que se han visto afectadas por esta sanción y que abordaremos más allá de si esta sanción o estas medidas están bien aplicadas, si realmente se han hecho de la forma más favorable para los aficionados, ¿no? Porque no es tanto el qué, sino como el cómo. Te decía, José, las primeras pinceladas sobre este tema, cómo te ha afectado a ti, cuál es la forma en la que tú criticas esta medida y nada, pues por ir abriendo un poco de boca. A ver, yo tengo que decir que a mí personalmente la medida no me afecta en exceso, desde el punto de vista de que para mí el incremento económico que me afecta por no haber ido a ese 80% de partido, pues lo personal no me va a quitar de abonarme. Sí, sí, sí. ¿Vale? De hecho, había un mayor miedo a este incremento, que era cuando el ASI, pues en esas ruedas de prensa que hacía previa a la presentación de la campaña, Sí. dejaba entrever algo como que no iban a conseguir abonarse esos abonados que hasta ahora estaban yendo a pocos partidos, ¿no? Yo creo que ahí sí que me hubiera afectado bastante. Y yo el enfado que tengo no es personal, es porque creo que han querido vestir esto, y no lo han conseguido, de un premio al que asiste cuando creo que claramente no es un premio al que asiste, sino un castigo al que no ha podido asistir, Sí. sin entrar a debate de que entiendo que habrá gente que no haya asistido, pues porque no haya podido y otros porque no hayan querido, y aún así creo que todo el mundo está en su derecho de asistir o no asistir, porque al final cuando compra el abono, pues paga la opción a ir, pero no la obligación. Sí, sí. Y como digo, creo que a mí en lo personal no me afecta, pero me duele porque creo que es un golpe a la fidelización de mucha gente. Creo que hay mucha gente muy fiel al equipo que se ha abonado durante muchos años que de forma regular o de forma concreta en esta temporada no ha podido ir y se ve afectado como un castigo. Y luego lo que creo que es aún mucho más grave, lo que se ha hecho con los niños. O sea, creo que un niño es muy difícil, según la franja de edad, que haya podido asistir a más de un 80% de partidos, teniendo en cuenta horario entre semanas, aunque sean domingos que no entre semanas, pero que han podido ser partidos muy altos. De hecho, ayer intentaba sacar el número, ¿no? Y había Sí. 7 de 24 partidos de los que se van a contar.
bueno, no sé si se van a costar porque se hablaba de que quizás los amistosos, el partido de presentación, pero bueno, Ujú. quedándome con playoff, temporada regular y Copa del Rey, 7 de 24 partidos habían sido en 3 semanas. A eso sumarle, creo que 3 domingos a las 9 de la noche, que también es un horario complicado para un niño. O sea, creo que según la franja de edad es muy difícil pedirle a un niño que asista a más de un 80% de los partidos. También porque ese niño va a asistir a lo que él no puede y a lo que no pueda su padre. Claro, claro, Con lo efectivamente. cual, el incremento de coste, si a eso le suma la retirada del abono familiar, lo calculaba también anoche, en un fondo es triplicar. Pasa de en torno a, bueno, tengo por aquí el dato, ¿no? Creo que era en torno a 40 o 45 euros si cuenta el abono familiar con el abono especial de niño, a casi 100 o ciento y poco si no cuenta abono familiar y con el incremento de no haber podido asistir a un 50% del partido. Sí. Con lo cual creo que es un hachazo a la fidelización futura de mucha afición de Almería. Sí, porque justamente creo que también se está poniendo muy. Se está enarbolando mucho la bandera, me parece con cierto sentido, de la afición joven, ¿no? De cómo se está fomentando un poco esa. Bueno, esa. Lo que todos sabemos, ¿no? Cómo los chavales desde ya edades más tempranas, pues como tú dices, entroncan esa fidelidad con el Almería, ¿no? Pero me parece que efectivamente esto es un golpe bajo porque, pues como tú comentas, casi un tercio de los partidos que se han jugado esta temporada, o sea, sin contar el partido de presentación, han sido, bueno, en horarios intempestivos, que evidentemente puede dificultar, ya no porque sea un niño o porque sea un adulto, sino con un contexto familiar, puede dificultar evidentemente la asistencia. Es verdad que Odín también está por aquí, que aprovecho antes que nada para saludar a todos los que estáis en el chat, como siempre. Dejadme que mire, La Oñesca, Carrique, Luca, Carlillos, como siempre, Odín, Super, Indalo Bayana, bienvenido a toda una mañana más, un día más. Y nada, bueno, aquí estaremos un poco comentando la jugada. Odín, la verdad que sacaba un gráfico, un Excel bastante interesante en el que decía que los partidos que habían sido, bueno, en algún martes, ¿no? Me parece que fue algún partido aplazado, me parece que el jueves, ¿no? Me parece que se jugó un Almería-Albacete un jueves. En fin, que es verdad que en general había tenido cuotas de participación o de asistencia que eran bastante reseñables, ¿no? Incluso más que en días donde se había podido disputar un fin de semana. Pero bueno, sí que es verdad que creo que cada familia o cada contexto tiene su particularidad y evidentemente creo que esto hablamos en nombre de todos y decimos que un horario entre semana siempre va a ser mucho más dificultoso que un entre semana, sí, perdón, que un horario en fin de semana, ¿no? Creo que esto afecta más o menos de forma general a todo el mundo. Que por lo que sea ha sido así esta temporada, me parece genial, me parece una buena noticia, pero creo que eso no lo exime de ser un horario en general más dificultoso para todo. Yo quería, no sé si quizás esto va a empezar por el final, pero sí que me quiero detener en lo que tú comentabas, José, que es el tema del abono familiar, ¿no? Que esto le ha afectado a mucha gente. Que claro que cuando se dice, no, es que al abonado, el abonado que ha asistido al número de partidos que no hace que incurra en sanción, se supone que el abono le cuesta lo mismo, ¿no? Parece que ese precio ha quedado inmovilizado, pero si te beneficiabas de ese abono familiar, no es así. Aunque haya asistido al 100% de los partidos, puede ser que tu abono incluso incremente su precio por esta retirada del abono familiar. Y digo yo una cosa, las razones que alegan en la Almería, imagino que todo el mundo la ha leído, es que ha habido familias que se han aprovechado de esta, no sé si llamarlo promoción o de esta medida, y luego no han asistido a una cantidad de partidos que el club considera reseñable para poder perpetuar esa promoción. Pero claro, un momento que aquí que lo intente cuadrar todo, que acaba de entrar aquí Asensio. Vale, vale, están los cuadros mal, estos no pueden estar peor, pero ahora lo pongo bien. Lo que yo decía, se aduce que hay más de un 50% de familias que se han aprovechado de esa promoción y luego no han asistido a un. Bueno, no, perdón. Discúlpame, no sé si es que era un 50% de familia o que no han asistido ni siquiera a un 50% de los partidos. ¿Recordáis el dato exacto? Yo no. Creo, creo que era que más de un 50% no habían asistido a los partidos que el club consideraba que eran mínimos. Pero claro, entonces también estás perjudicando a ese 40 y tantos por ciento de familias que sí que lo han hecho. Es decir, ¿por qué se penaliza a los que sí han cumplido con su parte? ¿No? Que también abordaremos el tema de cumplir con tu parte. Porque tú cumples con tu parte cuando sabes que tienes algo con lo que cumplir. Cuando tienes previo aviso de que se te puede Claro, pasar una o sea, represalia. Es verdad que eso tema lo vamos a dejar a un lado, pero sí que esto me parece extremadamente reprobable. ¿Cómo? Vale, yo puedo llegar a entender que sanciones o tomes ciertas represalias contra estas familias que a lo mejor no han asistido a un número de partidos X que tú consideras lo mínimo exigible, pero ¿por qué penalizar a los que sí? O sea, ¿por qué pagar justos por pecadores en este caso? ¿Sabes? Entonces, es un poco lo que a mí, lo que de verdad me parece la madre de todas
los disparates, ¿no? De esta campaña de abonado. Era lo que quería. Creo que está Asensio un poco atropellado, pero bueno, ya está todo bien. Ya está. Dime. No, no, ya está, que creo que estoy bien ya. Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho para saludarte. Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Panta, José? Oye, José, gracias por esas palabras que acabo de leer. Imagino que estaría observando que estoy de todo menos en la actualidad, menos en las redes. Y acabo de leer un tuit en el que me cita y me habla muy bien de mí y del Utelo en paz descanse. Así que gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Panta, también por contar conmigo. Espero poder dar mi mejor versión en este ratito que esté con vosotros. que se besen. Vale, muy bien, pues nada, Asensio, ya ve, el placer es mío, como siempre, de que esté aquí. Ahora volvemos con que ya habíamos empezado con este debate, ¿no? Que parece que sí, bueno, que sí que está en boga y que me parece que es necesario. Oye, ¿quieres esto horizontal o prefieres que le dé la vuelta? No, así está perfecto, Ya lo tengo Vale. todo cuadrado perfectamente así. Asensio, tú, igual que José, sois personas que, bueno, que lleváis bastante tiempo ahí al pie del cañón, abonado. Es verdad que me apetecía, como lo comentaba al principio, hacer este contrapunto de tú vives en Almería, José vive en Madrid. Yo creo que sois también de quintas muy similares, con la particularidad, si me permitís, de que sois padres primerizos, que también eso afecta evidentemente en el grado de asistencia y demás, pero como ambos, en situaciones para y dispara al mismo tiempo, bueno, pues sufrí esa subida. Ya le he preguntado a José, ahora volveremos, naturalmente. Asensio, ¿cómo a ti te ha afectado el tema? ¿Qué valoración haces? Entiendo, más allá de lo que te va a afectar a ti personalmente, de forma fría, certera, objetiva. Y bueno, ¿qué aspectos sí es verdad que pueden ser reprobables de esta campaña de abonado? A ver, yo tengo opiniones, pues, evidentemente que se enfrentan entre ellas. Yo entiendo que el club lo que no te está vendiendo, obviamente, es que esto es una subida del precio del abono, no te lo vende como tal, sino que intenta enmascararlo dentro de un premio al asistente. A mí eso me parece que a todas luces, en lo que viene siendo un producto de marketing, un producto de venta, o sea, algo que una empresa ofrece, en este caso es un paquete para ir a ver un número de partidos, y algo que un cliente compra, me parece que es absurdo que castigue a ese cliente por no hacer uso de algo que ha comprado. Me parece que es absurdo. Pero bueno, dicho de esta forma, si tú quieres castigar a esos, entre comillas, o lo que me dicen mucha gente, abonados fantasmas, que abonados fantasmas, su propio nombre dice, son abonados que no existen. Pero bueno, eso ya cada uno entiende lo que quiere, ¿no? Y tú quieres castigar a esa gente, pues tendrás que castigar a la gente que ha faltado de verdad. No puedes castigar a una persona que ha faltado 5 partidos. Que una temporada, la vida de las personas pasa por muchísimas vicisitudes y se enfrenta a muchos aspectos y no cuenta. O sea, tú no le estás diciendo a una persona que está comprando un abono en septiembre o en julio, no le estás diciendo que el 25 de febrero va a poder ver a la Almería el domingo a las 8. No, tú se lo dices 2 semanas antes. Es cierto, eso me decía. Y en muchos casos, como se ha dado este año, días antes. Hay partidos que se han cambiado días antes. Hay partidos a los que yo personalmente... Es que a mí es que es un tema que me enfada mucho, perdóname. Voy a intentar por una... Sí. Hay partidos a los que yo podía ir el lunes, como pasó, no me acuerdo qué partido fue, y el miércoles ya no podía ir. Porque me habían cambiado el horario. Y en este caso, pues en mi caso particular, que no es culpa de nadie, es culpa mía nada más. O sea, yo soy padre porque he hecho lo que tenía que hacer para ser padre, ¿no? Es mi culpa. Pero yo no puedo ir un lunes a las 9, no puedo ir un domingo a las 9. Es imposible. Aún así, en mi caso particular, y para no enrollarme mucho, para darle esto más dinamismo, pues no sé si he llegado al 80% o no. Yo he intentado llegar y cuando no he ido he intentado que vaya alguien en mi sitio. Yo creo que sí cumplo ese 80%. Pero yo entiendo que hay que castigar a las personas que han faltado mucho, no a una persona que ha faltado 5 partidos. Sí. Es verdad que, claro, el tema de los horarios, evidentemente, de todos modos, Asensio, yo creo que es obvio que cuando tú pagas tu abono eres consciente de que estos horarios pueden llegar a suceder, ¿no? Pero, claro, también creo que aquí entra en juego cómo el club, considero yo que tampoco ha favorecido especialmente que un abonado que no vaya a ir tenga como primera idea
el hecho de ceder el asiento o vender su entrada al club, etcétera, etcétera. Me parece que tampoco se ha Claro. fomentado, no sé si estoy de acuerdo conmigo, me parece que tampoco se ha fomentado esta herramienta. Que es verdad que existe, que es verdad que para los abonados no especiales, me parece que hay una herramienta que, ojo, tengo que decir que me parece muy interesante, que es la de, oye, yo te cedo la entrada al nombre X, a fulanito, con un correo electrónico tal, te llega a ti, todo muy bien. Pero es verdad que no sé hasta qué punto, yo esto me parece que lo he comentado una vez públicamente, creo que jamás el Almería públicamente en sus redes sociales, insisto, si alguien viene con un tuit y me dice, mira, esto ha pasado, te lo enseño, nada más que decir. Creo que jamás el Almería ha promocionado esta herramienta. Creo que ha sido el aficionado quien, bueno, pues a base de indagar, se ha dado cuenta de que esto se puede hacer. Vamos, insisto, que alguien me corrija si me equivoco, pero yo creo que el Almería jamás ha dicho, oye, mira, que si no puedes asistir, tienes la posibilidad de ceder tu entrada, pero porque a ellos quizás les conviene más el hecho de que tú cedas tu entrada al club para que ellos obtengan ese beneficio. Que creo que también esta posibilidad también existe, ¿no? A mí me suena que sí lo ha hecho, Panta. Me ¿Sí? suena que alguna vez lo ha Vale, hecho. pues si de verdad lo ha hecho, yo verdad que creo que nunca lo he leído, pero si de verdad Almería ha promocionado esta herramienta, yo jamás lo he visto, tengo que decirlo. Pero claro, Sí. la herramienta la promociona, pero es que a mí no me da la gana. Me da la gana regalarte algo por la que ya te he pagado Sí. para que tú hagas negocio y a mí no me repercuta en nada. No, pero no me refiero a que se la venda al club, sino a que tú se la cedas a otra persona. Sí, a otra persona. Sí, claro, si mañana fulanito de tal te dice, oye, Asensio, si no va al partido, déjame tu entrada. Tú la puedes poner a su nombre, todo completamente legal. Eso es lo que creo que creo que el Almería jamás lo ha promocionado públicamente. Que me parece interesante porque yo, Asensio, y imagino que no ha pasado a. Ahora leo el chaval antes que nada, porque es verdad que aquí no nos metemos en muchos temas. Creo que hablamos todos bueno, de primera mano, que a todos nos ha llegado a pasar que, tío, a veces has buscado a gente para darle tu abono o para darle la entrada y es que no has encontrado a nadie y tú lo ofreces gratuitamente. A mí me ha pasado muchísimo y sé que el otro día lo hablaba con algún amigo. Sí, dime, José. Es que el intentar ceder tu abono en la jornada 8 con el equipo en descenso es muy complicado que alguien quiera ir, Sí. ¿no? Claro. Alguien que no se ha abonado, que no compra entrada y que de repente te pida, quiero ir a este partido. Sí. O sea, es que también hay que poner en perspectiva cuál ha sido la temporada que ha hecho la Almería como para exigirte que haya ido al 80% de los partidos. Esa es otra, es que aquí hay mil Yo aristas. sigo insistiendo, porque antes lo ha dicho Asensio, yo lo he dicho antes de que entrara él, en que para mí, si esto es un premio al que ha ido a todos los partidos, no se ha vendido bien. Para mí esto es claramente, por cómo se ha vendido, un castigo al que no ha ido. Pero para nada un premio. Quiero decir, es que yo por mi situación, y entiendo que mi situación quizás es más especial, quizás no es ejemplo de una mayoría, ¿no? Sí. Pero yo evidentemente no he ido al 50% de partidos porque he cedido mucho, pero he cedido muchas veces el abono. Cuando de verdad estaba interesante ir al partido y la gente que quizá no es tan aficionada se ha acercado a mí a decirme, oye, si no vas, déjame el abono, Sí. ¿vale? Porque si no, pues había muchos abonos que se podían pedir y quizá a mí han acudido en ese momento. Entonces yo no he ido al 50%, pero no sé, que no termino de ver la situación. O sea, quiero decir, a mí me castigan porque no he ido al 50%. Si de verdad lo que quieren es que el aficionado vaya, creo que la herramienta clara era haber promocionado el año pasado y no este, antes del castigo, la cesión del abono. Claro, es que eso es Mira, clave. he estado mirando antes, desde Capital Indálica mandamos, bueno, Panta lo sabe, ¿no? Una carta al club a principio de temporada con 5, 6, 7, 8 peticiones que entendemos que son importantes para la afición, ¿vale? Luego las promocionamos en Twitter y tal. He visto la que mandamos en la temporada 23-24. En esa temporada, en la temporada anterior, hubo y se promocionó la liberación de asientos, ¿vale? Pero se promocionó con unas condiciones muy vagas. La condición era que te iban a recompensar, pero no con qué. Sí. No se hablaba de con qué ni de qué forma. Solo que te iban a recompensar. Nosotros en la petición hablábamos de que esa recompensa no había llegado, nunca se dio nada, ningún tipo de recompensa. De hecho, tengo algún compañero que en aquella temporada tampoco pudo ir, cedió muchas veces, no le llegó nunca nada, ni descuento para la tienda del club, ni descuento para el abono, absolutamente nada. Y luego tengo mi caso y el de algún compañero también que esa cesión muchas veces no funcionaba. Entraba y la aplicación no iba, o le daba y te devolvía un error. Quiero decir, si no tienen plataforma para poder promocionar eso, si la recompensa que ponen nunca te la van a dar y si ni siquiera la describen bien, para mí no es una forma de promocionar que el abonado ceda su abono y que ellos puedan sacar una recompensa adicional sobre el asiento que no está ocupando alguien. Es que no tiene sentido. Entonces, estoy 100% con lo que ha dicho Asensio al principio. O sea, para mí esto es una subida encubierta que han maquillado y han matizado para que parezca
para mí nada un premio, para mí un castigo a los que no hemos podido ir, de 1000 circunstancias que se pueden dar entre el aficionado que no ha podido ir. Desde una persona que enferma hasta una persona que está en paro y consigue trabajo y evidentemente no va a pedir que le cambien un horario, personas que trabajan haciendo guardia en la salud pública. Claro. Yo creo que se pueden dar 1000 circunstancias para las que fallar 5 partidos al año creo que está más que justificado. Sí. Y Sí, mucho sí. más si entramos a valorar el tema de los niños, que a mí me parece, como decía al principio, mucho más grave. Ujú. Dice J en el chat, es que el abono no solo implicaba que el abonado vaya o no, sino que implica que su ausencia no permitía acudir a una persona en su lugar. La liberación de asiento llega tarde. También estoy seguro que sin este tipo de medidas punitivas, mucha gente tampoco iba a liberar asiento. Y lo dice, con esta medida siempre se ve afectada a gente injustamente, pero había un problema real de falta de asistencia. A ver, lo último es completamente... También digo, Sí, el sí. problema de falta de asiento en ciertos partidos. Quiero decir, que igual hay gente que se ha tragado esa historia que también publicita el ASI, de que hay una lista de espera de miles de personas para hacerse el O abono. de que hay 15.000 abonados. Quizá eso es cierto, Reales. y yo vivo en un mundo paralelo, pero a mí me resulta difícil de creer que hay miles de personas esperando para hacerse el abono y que mi asiento lo están pidiendo en tiendas de campaña en la puerta del club miles de personas. Lo Sí. siento, no termino de ver. Dice Super, la posibilidad de cesión de asiento, que creo que lo comentabas tú antes, estuvo disponible un tiempo, pero la temporada pasada ni existió, ¿no? Me imagino que también aquejando un poco que no había funcionado bien hasta el momento, ya sea porque no se veían dado la recompensa o porque yo creo que era una herramienta que, insisto, ha sido muy, de verdad no lo sé, ¿vale? No tengo los datos de la mano, pero yo me imagino que ha sido muy poco usado. Conozco muy poca gente que haya adoptado como algo recurrente el hecho de ceder asiento, porque yo creo que es que no benefician nada al aficionado. Creo que hasta ahora no ha tenido ningún beneficio, por tanto tampoco creo que haya ninguna necesidad de hacerlo, pudiéndoselo ceder a tu colega, a tu primo, a tu madre, a tu padre. Eso por un lado, y porque luego tampoco, insisto, no se ha promocionado. Es decir, habrá gente que ni lo sepa, habrá gente que no sepa que tú puedes ceder una entrada a fulanito con su nombre y todo completamente legal. Y luego, por supuesto, partiendo de la base, perdona Asensio, que el problema real No. existe y por supuesto que hay que cortarlo de raíz. Es más, voy más allá, sin ánimo de justificar ni mucho menos. Una opinión fundamentalmente superficial. A mí me parecen unos preceptos, los que se han adoptado de cada temporada, de cada esta campaña de abonados, que como la inmensa mayoría de medidas que adopta este club, emanan de una intención que yo percibo como edificante, de interés popular, pero que se aplica de la manera más desproporcional y chapucera posible. Yo no dudo que no hubiera que dar los pasos que se han dado, insisto, vamos, no lo dudo en absoluto. La cuestión está en el cómo. Y el cómo radica en la forma. Y radica en el tiempo y en la forma, ¿no? También en el tiempo, porque lo que comentábamos antes, si tú, la primera noticia que se tuvo sobre las posibles medidas, ¿cuándo fueron? Hace un mes, ¿no? Con la presentación de Algereigi. Antes de eso, había un problema, lo comentamos, a mí me preocupaba particularmente, pero no se aplicó ninguna medida preventiva, ni se dijo, oye, esta gente lo va a acabar pagando. ¿Por qué no se aplica esta medida preventiva al inicio de temporada? Porque, claro, yo puedo llegar a entender que no sé hasta qué punto hubiera solucionado el tema de la asistencia, pero evidentemente mucha gente habría andado con pies de plomo, habría ido más gente al campo y, por supuesto, mucha menos gente se vería afectada por la sanción, ¿no? Me parece que se ha hecho una... ¿Y de verdad creemos que había un problema? O sea, ¿en cuántos partidos se han colgado el...? O sea, ¿en cuántos partidos no había entradas para vender? ¿Cuántos han agotado las entradas? Claro, ¿Y de verdad creemos que es reseñable el número de abonados que no se pueden abonar porque están agotados los abonos? Que de verdad que sí. igual yo No, vivo no. en un mundo paralelo, pero creo que es una minoría. Evidentemente, José, a ver, aquí hay muchísimas cosas que no cuadran, ¿vale? Te decía antes, el tema de los 15.000 abonados. Cada cual es libre de creerse si de verdad hay 15.000 abonados, porque de verdad esto no recuerdo bien en qué fecha fue cuando se supo la cantidad de abonados que, ojo, que no que habían ido a 2-3 partidos hasta ese momento, sino que aún no habían pasado su abono por el torno. Eso es muy raro, muy extraño. Claro, yo es que evidentemente se nos cuenta, esto es una versión oficial del club, que vaya por delante, y esto se nos contó. O sea, pero cada uno decide darle la credibilidad que sea. Es que creo, vale, sí, ya acabo de caer. Esto fue en febrero, ¿vale? Cuando se supo esto, en el mes de febrero. Y había gente, es más, en el momento se dijo el número exacto, redondeado, ¿vale? No quiero equivocarme, pero evidentemente era un par de miles o 3.000 personas que aún, según datos oficiales, insisto, no lo estoy sacando de la manga, aún no habían pasado el abono por el torno ni una sola vez esa temporada.
Y digo más, uno de los partidos con más asistentes al estadio, esto imagino que también radica en lo que dijo Odín en el Excel que hizo, fue el partido contra el Castellón, un lunes en el que encima palmamos por 2-5. Un lunes, insisto, y fue cuando más asistencia hubo. Entonces, claro, aquí son cosas muy extrañas. Primero lo de la asistencia del partido del Castellón, que esto evidentemente está reseñado, es cierto, pero la cantidad de abonados que no habían pasado el abono por el torno en el mes de febrero. ¿Qué pasa? ¿Esos abonados existen de verdad? Por eso digo lo del abonado fantasma. ¿Esos abonados existen de verdad? ¿O es gente que directamente ha decidido que, oye, pues como este año ascenderemos con la gorra, me saco el abono y Santas Pascuas? Partiendo de la base, dando credibilidad a estos datos, ¿eh? Dime, Asensio. No, que yo lo que he hecho en falta aquí, más que esta medida, que yo entiendo que es una medida pedagógica, o por lo menos su, digamos, su función o su objetivo o su base es la pedagogía, es intentar educar una afición que te está respondiendo en 10, 11, 12.000 personas por partido, una provincia de 700.000 habitantes. O sea que me parece que la afición es sobresaliente y a la afición no se le puede reclamar nada, pero nada, que está dando la cara a un equipo que no tenemos que explicar ahora. El caso, yo lo que he hecho en falta aquí, y yo hablo de mi caso particular, que no soy mejor que nadie, pero el que conozco porque es el mío. Como yo, pues está José, está en muchas otras personas. Yo soy el abonado 77, que ya he puesto un tuit, ya lo habéis leído. Yo 25 temporadas de manera consecutiva, sin fallar ni una. Ha pasado por mi vida de todo en esas 25 temporadas. Yo he visto jugar a Armindo, he visto jugar a Juan Carlos Ramos, he visto jugar a Moreno, he visto jugar a un montón de futbolistas, unos mejores, otros peores. He visto temporadas infames. Yo he luchado en muchos casos, y digo luchar, ya no, ya por suerte he madurado, he luchado porque si algún día no podía venir mi padre o no podía ir yo, alguien ocupara mi asiento y esa persona que lo ocupara fuera de rojiblanco. Yo he luchado por eso. Yo, motu propio. Yo lo que he hecho en falta aquí, vamos, de hecho me aboné hasta el año que estuve de Erasmus, que me costó 1.100 euros la broma con Alfonsico. Yo lo que he hecho en falta aquí es una deferencia a esa fidelidad que como yo arrastra o tiene muchas otras personas. Una deferencia, que al menos me digan gracias, que al menos me manden un día un pin o que me digan, no sé, yo ya no pido ni siquiera descuento en el abono, deferencia. Y esa deferencia no solo no la tenemos, sino que un año de esos 25 en el que he faltado más partidos que nunca en mi vida porque he sido padre, se me castiga o se me intenta castigar. Después de todo lo que yo llevo arrastrado, después de esa mochila que tengo yo. Es decir, ¿qué clase de mentes y de mentes, las dos cosas, hay en este club que no son capaces de abrir la ventana y mirar a lo que les rodea? Porque aquí tenemos tres estamentos. Tenemos una afición que crece de manera exponencial y que si echamos la vista atrás, y yo te puedo dar millones de datos, la afición de hoy da gloria verla en comparación con lo que éramos y que tiene un crecimiento que esto no ha tocado techo ni mucho menos. Tenemos un equipo, por decirlo de alguna manera, de gestores que evidentemente viven en otro mundo y unos dueños, unos propietarios y un CEO. Esa gente no va a mirar por el entorno. Esa gente no va a mirar por la sociedad que rodea al club. Eso se le habría que exigírselo a los gestores. Y los gestores no están haciendo porque este club eche raíces en su ciudad, en su provincia. Y yo lo llevo diciendo muchos años y ya con esto termino este speech. Hace falta fidelizar a los de siempre. Hace falta agradecerle a los que venimos con un recorrido, a los que vienen con un recorrido, como yo y otras muchas personas. José. O sea, en mi caso, en cuanto a tiempo que yo he abonado, es bueno, ligeramente similar de Asensio, no tanto. Yo llevo 19 temporadas. En 19 temporadas, como Asensio, he hecho en Erasmus, he vivido un año en Marruecos y he vivido 2 años en Estados Unidos por trabajo. Es decir, de 19 temporadas yo he habido 4 en las que no había manera física de poder acudir. Incluso en esas 4 fue, por ejemplo, una de ellas el ascenso de Javi Gracia. Y yo vine tanto al partido de Villarreal, cogiendo un vuelo desde Marruecos, que vivía en Marruecos, cogiendo un tren a Casablanca, un vuelo a Málaga, un autobús a Almería y un coche compartido de Almería a Villarreal, como 2 semanas después para ver el ascenso en el playoff contra el Girona. Quiero decir
que es justo, es que lo veo 100% como acaba de decir Asensio. O sea, ¿qué perfil es al que estás castigando? No lo saben. Si al final lo que quieren es subir el precio y no han sabido cómo hacerlo. Y lo han hecho creo que de Sí, la sí, peor sí. forma posible. Con lo que están haciendo, sin ningún tipo de fidelización a los que llevan mucho tiempo, pues yo creo que al final es casi un milagro que esta afición siga creciendo. Yo creo que ha habido temporadas en el pasado en las que gente con mi perfil, con el de vivir fuera de Almería, porque bueno, ya además de los 4 años que he dicho que he vivido fuera de Almería, me he referido fuera de España. Fuera de Almería muchos más porque en Madrid llevo viviendo 10 años, ¿vale? Ha habido temporadas en las que la asistencia eran 5 o 6 mil espectadores, en que los que vivíamos fuera Claro, o claro. no podíamos ir a la mitad de los partidos y seguíamos sacando nuestro abono, éramos poco menos que héroes. Pero hoy no, hoy somos repudiados. Hoy hay que castigar a la gente como nosotros, porque vuelvo a insistir en la ironía, hay masas de personas haciendo acampada en el estadio intentando sacar mi abono. O sea, es que no hay quien se lo crea y no tiene ningún tipo de sentido. Y yo insisto en algo que quizás no estamos tratando mucho, el tema de los niños, si hablamos de fidelización. O sea, Asensio habla de la fidelización presente, de los que llevamos mucho tiempo. Pero ¿qué pasa de los que dentro de un tiempo van a llevar muchos años? Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto, que además creo que está viendo el programa, ¿no? Sergio, que Panta lo conoce, mi colega Sergio. Ha sido padre también a mitad de temporada. Sergio tenía el orgullo y la creencia de que su hija tenía que ser abonada desde el minuto 1. Se No se acercó puede. al estadio y les dijo en el estadio, oye, quiero que mi hija sea abonada. Y le dijeron, mira, Sergio, la niña no puede ser abonada hasta los 3 años. Lo que podemos hacer es, si hay abono el año que viene, puedes sacar un abono para tu hija y pagarle un asiento a pesar de que es gratuito si pagas tu asiento. Es Y él tremendo. quería hacerlo. A él le iba a costar, estoy viendo los precios que me pasaste tú ayer, Panta, del año pasado, porque yo no los encontraba. Sí, Con el abono familiar y de niño, iba a pagar en preferencia con él, a pesar de que no iba a usar el asiento porque su hija no tiene un año todavía, sí, sí, sí. iba a pagar 50 euros. Este año, viendo los precios que han salido, si quisiera seguir con esa idea, va a pagar 105. Hostia. O sea, va a pagar más del doble porque su hija puede decir que ha sido abonada desde siempre. Gente loca. Algo que creo que debería ser un orgullo para todo el mundo, ¿no? Que haya afición que sea desde chico, pero ahora Mohamed y compañeros están intentando señalar a esa gente que por orgullo quiere abonarse a pesar de no tener la posibilidad de ir al estadio, porque igual que no la tiene la posibilidad por trabajo alguien, quizá alguien también por edad no la tiene. Quieren señalar a esa gente vistiendo esto de algo que no existe. O sea, creo que el problema de hay gente que quiere ir y no puede ir, no existe o es excesivamente residual. No, no, sí, sí, Eso es totalmente. como yo lo creo. Totalmente. Yo, a ver, yo no dudo de verdad que si se hubiera notificado en tiempo y en forma, porque no solo, no, es que dímelo en agosto, no. Comunícalo en Twitter, ponlo en la web, ponlo en redes sociales, tiempo y forma. Yo no dudo que si se hubiera hecho, em, el problema de la asistencia habría sido más remediable, más subsanable. Yo no digo que se hubiera solucionado porque es verdad que ha sido un drama el tema de la asistencia. También hay que atender a por qué ha sido tan drama, ¿no? Que también hay que mirarse un poco el ombligo y hasta qué punto estos dirigentes que ahora pues, hacen sanciones han contribuido a que la asistencia sea tan baja, ¿eh? Que esto también lo podemos abordar cuando queráis. Pero es cierto lo que dice también José de que también es pintarlo de una forma que no es real. Dime. Un momento, yo tengo que dejarte un Sí, momento, sí, ¿vale? sin problema, dale, dale. Sí, sí, sí. Que hasta qué punto, o sea, esto podría haber sido. O sea, se dan unos tintes que no son realistas en el sentido de que no, es que por culpa de esta gente, tanta gente se ha quedado fuera, o tanta gente no ha podido venir al campo. No es verdad, o sea, el campo no se ha llenado en ningún. Me parece, ¿no? No sé si el día del Oviedo, ¿no? O no sé si algún día más se llenó. Por tanto, también hay que atender a la desazón generalizada que existe entre la afición y que evidentemente esto corresponde no al aficionado, al abonado que no haya al campo, sino a quien sea, a quien tiene como principal labor, ¿no? Imprimirle un poco de ilusión, de expectativa a la afición, que también evidentemente ha influido a la hora de que mucha gente no vaya al campo, más allá del tema de los abonados, que insisto, me parece que también requería de una intervención por parte del club. Ha sucedido, pero mal, como suele pasar patente siempre, porque yo no dudo que la intención no sea positiva. También hay siempre, evidentemente, un interés, ¿no? De recaudar, que como bien decías tú, José, se trata de disimular, o se pone como sanción, o se pone como premio.
Pero evidentemente ha habido problemas más allá de los abonados que no han ido al campo en materia de asistencia. No es solo, no, es que como la gente no ha usado su abono, no, es que ya la gente no ha podido, hay gente de fuera que no ha podido acudir al campo. No. Entrada ha habido todos los partidos, naturalmente. E insisto, que no me quiero dejarme esto, tampoco se ha fomentado en absoluto que se cedan los abonos, porque al club le interesa más llevarse 40 pavos por la entrada. Pero si es que esto Es que es... si esto de te verdad, sí, si de verdad creen que ese era el problema, sí, o sea, yo voy a ir de lista ahora, ¿vale? sí. Imagino que yo ahora soy el que va a lanzar la campaña de abonados, ¿cómo lo haría yo? Si yo entiendo que tienen que subir el precio, o bueno, si ellos entienden que tienen que subir el precio, pues yo subiría el precio. No hay más. Sí, sí, sí. ¿Necesitan por alguna razón subir el precio? Subo el precio. ¿Quiero de verdad premiar al aficionado que hay un 80% de partido? Perfecto. Cojo y le doy un vale de descuento para la tienda. O le hago un descuento a esa persona, al que ha hecho más de un 80%, le digo, oye, tienes 20 euros, 30, 40 euros de descuento en tu abono. No lo visto de una manera en la que claramente es un castigo, no. Dejo claro que es un premio al aficionado que ha ido más de un 80%. Y ahora, ¿cuál es el problema que tengo? Hay abonados fantasmas, hay abonados que creo que están ocupando un sitio que podrían ocupar otro. Pues para el año que viene, no de forma retroactiva, para el año que viene, fomento que de verdad la herramienta de la cesión de abonos funcione. En esta Sí, sí, pretemporada lo efectivamente. fomento. Ya no solo, o sea, es que no termino de verlo, Panta, al final. Lo de la cesión o sea, hoy por Twitter alguien me decía, sí, eso ha estado disponible durante esta temporada. O sea, de verdad, que yo lo he intentado. Porque al final, un poco como decía Asensio, ¿no? Que yo al final, por motu propio, he luchado sin tener por qué hacerlo porque, joder, cuando veía los datos de asistencia de los abonados, pues me daba rabia, ¿no? E Sí, intentaba yo efectivamente. buscar a alguien que fuera, Efectivamente. ¿no? Todos lo Un hemos hecho. familiar que no Sí, es sí. excesivamente aficionado a la Almería, un compañero de la peña que también quería ir, alguien, intentaba yo buscarlo. Y la herramienta de ceder el asiento o no estaba disponible o no funcionaba. Más allá de que sin una recompensa también es difícil que un número Claro, pero reseñable de claro, abonados claro. busque entrar todas las semanas a ceder su asiento, Efectivamente. Efectivamente. Es que es a así. liberarlo, perdón. Sí, no, no, es que me parece eso. Dice Javili, por ejemplo. Pero que le cedan el abono a alguien. Lo que no puede ser es lo que ha pasado este año con un montón de butacas vacías o gente renovando solo por su Almería. Esto es real. Sí, yo de verdad que no pongo este problema en duda porque creo que ha sido latente y evidentemente había que abordarlo de algún modo. De otra forma, pero había que abordarlo. Pero el problema es que la herramienta de cesión, lo que dice José, que evidentemente no ha funcionado, no había ninguna parte, o sea, ningún tipo La de decisión sí, perdón. La que no ha funcionado ha sido la de liberar. la de liberar. Lo que quiero decir es que tampoco ha habido ningún tipo de retribución por parte o sea, no, el abonado no percibe nada por eso. Y siempre la primera opción va a ser lo que decía José, buscar a un colega. Yo este año me he hartado de ofrecer el abono, pero de forma gratuita. Oye, mira, te lo mando por correo, te genero el NFC, ¿no? Que fue la tecnología que aplicó esta temporada de la Almería. Te paso el QR del abono, pese a que mi abono es especial. Que esa es otra, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Que eso también tiene algunas dificultades. Yo lo he intentado por activa y por pasiva. Y me ha costado horrores encontrar a gente que quiera ir de forma gratuita al estadio. Y esto no ha pasado a todos. Esto no ha Por pasado a todos. cierto, Sí, dime. el hecho de que los abonos especiales no se puedan ceder, que estoy 100% de acuerdo con ello, porque al final entiendo que la gente se puede beneficiar de que otro compañero se saque el abono especial y luego tú, sin tener esa característica, haga uso de él, pero hay algo también que va en contra de los niños, Sí, sí, sí. porque su asistencia no ha podido ser reemplazada con nadie más. Claro. Porque la mía, por ejemplo, si yo ni siquiera, yo quizás haya llegado al 50%, porque yo he cedido mi asiento muchísimo. Sí, sí, sí. Igual he llegado al 50%, pero el de un niño, si no ha podido ir por el cole, porque está enfermo, o Sí, porque sí, la sí. hora a las que, por su edad, la hora a las que son un partido pueden ser intempestivas, Claro. porque quizá a las 9 un niño sale a las 11 del estadio, coge el atasco, llega a su pueblo a las 12, 12 y media, y el lunes por la mañana tiene que ir al cole, y no son horas para según qué niño, Sí, sí, sí. no pueden ceder su asiento. O sea, la ausencia del niño es imposible de recuperar con la liberación. Bueno, con la liberación este año espero que sí, con la cesión imposible. Sí, de hecho lo dice Super, que también está en una situación muy parecida a la nuestra. Le he perdido el mensaje. Dice, yo te puedo confirmar que no ha funcionado en toda la temporada la función de cesión de asiento. Entonces, Super, que Yo entiendo también. que, entiendo que lo ha probado bastante. Dice Miguel, yo creo que viene de lo mismo que todo. Viven en otra realidad.
Igual que directiva, cuerpo técnico y jugadores se quejan de los sectores críticos de la afición y prensa. Hacen esto por lo mismo. No ven que ha sido una temporada de las más ridículas de los últimos 10 años por plantilla, caché y objetivo. Hombre, esto se entiende muy bien si atendemos de verdad a la condescendencia humillante, porque yo no lo llamaría de otra forma, que manifiesta los altos cargos del club hacia la afición. De cómo, es decir, que en su cabeza, yo no dudo en absoluto que ha habido un crecimiento exponencial de la masa social, seguramente propiciada porque ellos han venido y han cargado de ilusión y demás. Yo no lo voy a poner en duda, no es mi caso, naturalmente. Pero oye, se puede decir que ha pasado porque si atendemos a los datos, así es, eso se respalda. Pero, oye, que ya había fútbol en Almería, antes de 2019. Y en primera división. Y en segunda, por supuesto. Y clubes estables que han estado en la élite del fútbol español. O sea, esto de decir, no, es que si no hubiera sido por 4.000 abonados o 5.000, o no sé si se refería a abonados a espectadores, no decía el ASI. Pero por favor, que eso no ha pasado en el siglo XXI. O sea, esos datos no son reales. No, es que de no ser por el proyecto de Turquía, la gente iría por la calle con la camiseta del Madrid y del Barça. Ya pasa, de todos modos, ¿no? Pero ¿verdad? ¿Qué forma de desprecio es referirse así a una afición, tío? Y más, ya no porque sea verdad o sea mentira, es como, tío, 2 temporadas haciendo el ridículo. Y encima tu narrativa es, bueno, engrandecer un poco la figura o el proyecto o lo que sea a costa de unos aficionados a los que tú presumes que tienen que agradecértelo todo. Hostia. Estoy por aquí. Sí, vale. Vale. Si quieres, Sí, estoy descuadrando la cámara, lo siento. Sí, no te preocupes. Sí. Sí. Ahora sí, lo veo claro, te aviso y la pongo la cámara. Por aquí estoy. Vale. Venga. Pues entonces sigo poniendo la escena de 2 y ahora me avisa. O sea que el punto es preocupante, ¿eh? O sea, cómo de verdad... eso, lo que decía Miguel, esa presunta autocrítica, que yo aún me parece inédita por parte del ASI, corregidme si me equivoco, ha ido dirigida a una afición que no ha dejado de asistir a grandes bochornos. Edulcoradas con tramos de ilusión, porque siempre están ahí y demás, pero no sé, o sea, ese ha sido el punto más determinante de la narrativa del ASI a la hora de decir, no, es que deben agradecernos todo este tiempo, todo este proyecto y demás, porque de no ser por nosotros, o sea, no sé, me parece lo que se comentaba en el chat, ¿no? Vivir ajeno a una realidad de una provincia que siempre ha sido, oye, que a lo mejor ha sido un poco pequeña en ese sentido, no a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, pero que joder, que siempre ha estado ahí, ¿no? Que ellos no han inventado el fútbol en Almería. La realidad es que a día de hoy el mejor Almería de la historia es el Almería de Alfonso. Estaba a punto de decirlo, pero sé que esto a veces genera cierta controversia, ¿eh? Pero no, yo ahí estoy con Asensio. por supuesto. José, son números, es la realidad. Sí, total. O sea que, bueno, que la ilusión se renovó, digamos, con la llegada de los nuevos propietarios, claro. Se renovó conocerlo. Y quizá el mejor momento de la afición ha llegado con ellos, eso hay que reconocerlo. Sí. Porque la Almería de Alfonso era una Almería que tenía recoge pelotas con el chándal del Madrid y que tenía personas en los tornos con el chándal del Madrid, y eso es un tema que es así. Esta gente por lo menos ha trabajado un poco más eso. Pero la realidad es que por números, a nivel clasificatorio y a nivel fútbol, propiamente dicho, el Almería el mejor sigue siendo aquel que se dejó perder en Getafe, podía haber entrado en Europa. O sea que bueno. Sí, no, totalmente. Yo lo decía porque evidentemente yo no dudo que desde 2019 haya habido un crecimiento propiciado por la nueva directiva. Yo creo que esto es verdad que es poco discutible. Otra cosa es que evidentemente aún esté lejos de la dimensión que adquirió la Almería, en tanto que los medios eran mucho más limitados, en tanto que el fútbol español pasaba por una fase diferente que los Alfonso García. Eso es inapelable, pero bueno, una cosa es darte esos tintes meritocráticos, ¿no? Naturalmente, y otra cosa es bueno, darle razón de ser al fútbol en Almería de forma histórica prácticamente en base a tu llegada.
Que eso es un poco lo que yo creo que, porque insisto, creo que la autocrítica ahora mismo está inédita. No se ha dicho, oye, mira, es más, se sigue reincidiendo en lo de los mejores centrales, atendiendo, bueno, esto es ridículo, ¿no? O sea, lo que aduce Mohamed El Assi es que Chumi, o sea, no hay un central mejor que Chumi en segunda división porque ha jugado 70 partidos en primera división. O que no hay un central mejor que Edgar, me parece que alegaba su precio de mercado, ¿no? Que, bueno, o no sé qué, o bueno, no sé lo que aducía, ¿no? Pero cosas tipo eso, ¿no? Que es que se pagaron 4 millones y medio, 4 millones, o es que está valorado en tanto. De verdad, esa es la forma de ver el fútbol, ¿no? Los números. O sea, simplemente atendiendo a los números. Esa es la forma de valorar la valía de un jugador, ¿no? Pero Voy a sí, poner la cámara, Panta. dale, dale. A ver, Entonces, bueno, sí. es de este rostro que tengo que mostrarlo, tengo que enseñarlo. Vale. Como se suele decir, matando moscas a cañonazos, dice J. Cañoncito. Bueno, es Flipping, gracias por la suscripción, tío. 28 meses, nada más y nada menos, se agradece muchísimo esa contribución mensual, naturalmente. Y nada, tío, gracias por ese 30 más. Que ahí en nada, muchísimo. Están pagando el coche a Panta, le estáis pagando el coche a Panta entre todos, ¿eh? Que me pague la autoescuela primero y ya veremos luego él. Gracias, Flipping. Parece que ven el fútbol por TikTok, dice Carrique. Sí. No, es completamente cierto. Uy, perdón que. Uy, mierda. He modificado, perdona. He cambiado mi audio y se me escuchará un poquito más. Nada, os quería comentar que ya por ir acabando con el tema, pues yo sí que me. Vale, ya está bien. Esto sí que me enfado un poco porque me parece que es lo más lógico de todo, que es el tema del abono familiar. No tanto por el hecho de que se le pueda retirar a la gente que no se ha aprovechado de él como hubiera debido, que esto entiendo que va, pues cada uno pensará una cosa diferente, pensará que es razón suficiente. El abono familiar incluye también lo que decía José, ¿no? La asistencia a los niños. Pero no sé cómo veis el hecho de que incluso la gente que ha ido a. El otro día leí a alguien en Twitter que con abono familiar había ido al 100% de los partidos, al 100%, con todo lo que eso conlleva, que también mis respetos por eso, y le han retirado el abono familiar, pese a ello. Yo, de verdad, para mí es la madre de todos los disparates, insisto. Porque claro, porque hablábamos de lo de antes, afán recaudatorio que se ha manifestado vestido de purpurina, con premios, sanciones y demás. Pero del abono familiar es un auténtico disparate, ¿no? Asensio, José, en ese orden. Pues simplemente vamos a incidir quizá a uno de los aspectos que mencionaba José antes. Y es verdad, ha estado muy fino porque decía, Asensio habla del abonado histórico, pero no habla del abonado futuro. No es trabajar por eso, no es trabajar porque gente nueva vaya rejuveneciendo una grada, que hace falta rejuvenecer. Porque yo, por ejemplo, en mi sector en tribuna, tengo gente a la que quiero mucho y aprecio, pero gente que lleva abonada casi al mismo tiempo que yo y que no se ha puesto una bufanda en la vida, que no ha cantado el himno en la vida. Sin embargo, otros chavales jóvenes sí están cantando el himno allí en tribuna. Hace falta ese relevo generacional. Y el relevo generacional llega como padres arrastrando a hijos, hermanos arrastrando a hermanos. Totalmente. Y entonces tú no puedes quitar ese tipo de abono, ese tipo de situaciones. Que yo mismo estoy en el caso del que hablaba del amigo de José, muy parecido. Yo tengo a mis dos niños. Yo no sé si me gustaría hacerle una membresía, que es un tema que también quería poner aquí sobre la mesa, sí, o hacerle un abono que no fuera un abono con derecho a asiento. Es decir, antes no sé si eran 30 euros lo que pagaba el padre que llegaba por tener ese derecho. A mí me encantaría poder coger y llegar con mis dos niños y decirle, oye, quiero que empiecen a contabilizar, que se pongan ya aquí en el orden de abonado y que vayan bajando poco a poco durante su vida. Y quizás no van a ir al estadio, pero sí tengan su carnet de miembro. Y no se ha abordado todavía ese tema. Un tema que muchos clubes profesionales, pues no, siempre se menciona en Inglaterra, pero ya en España hay varios así, que tienen ese carnet de miembro. sí. Que no tienen su abono, pero tienen descuento en tienda oficial o simplemente tienen para que muestren orgullosos, su número de abonado. No lo sé, yo creo que hay aspectos que se están dejando de lado y no creo que sean positivos. Sí. De hecho, ese tema del carnet de miembro, carnet de socio, pero sin derecho a asiento, Sí, simpatizante. yo creo que en los últimos meses, incluso en la esfera, bueno, porque yo al final, por mi pertenencia a Capital Indálica, me muevo en ciertas esferas de presidentes de peña, en los que hay ciertos grupos de WhatsApp y se van comentando. Y empezaba a salir el rumor de que sí que para esta temporada lo iban a implementar. Que yo creo que al final es algo que trae muchísimos beneficios y ningún desbeneficio, ¿no? Pero al parecer claramente no lo van a implementar este año tampoco. Cuando es también parte de lo que podría solucionar
Sin duda, sin ese duda, Claro. abonado fantasma que sin quizás no duda. quiera asiento, pero que no le importa pagar, que yo creo que este perfil es residual o incluso no existe, pero bueno, si de verdad pensamos, como aquel que decía en Twitter lo del Cayetano Cayetanes, ¿no? De ese madrileño que por alguna razón se saca el abono sabiendo que no va a ir simplemente porque quiere. Bueno, pues ahí tiene otra herramienta más para no ocupar asiento, para pagar y que le llegue un beneficio al club y para tener su condición de, pues tengo mi número de socio o tengo mis beneficios de descuento en la tienda o de puedo conseguir entradas fuera, que también es algo súper importante para los que vivimos fuera de Almería. O puedo, lo que sea, tener ir por delante tuya si queremos los dos entradas en un partido en el que hay Claro. mucha demanda. Te digo lo de Pero no, antes. parece que este año tampoco. Te digo lo de antes, De hecho, José. Sí, sí. le he leído antes, cambio de tema, ¿vale? Pero es que es súper rápido, porque se lo he leído antes en el chat a Jota. Que otro tema es que han sacado la campaña de abonados, Con que también he rédito. hablado con alguien en Twitter, faltando condiciones. Porque hay un condicionante que claramente no están poniendo, que es que parece relativamente bastante sencillo que te saque un abono en fondo, no vaya a ningún partido, Claro. liberes todos los partidos El rédito. y ganes dinero. Cuando evidentemente eso no va a pasar. Y en los estadios, o sea, en los equipos que yo conozco que hacen esto, por ejemplo el Granada, porque tengo un compañero que vive en Granada por su empresa, aunque él es de la Almería, pero por su empresa le sale hiper barato el abono y tiene abono del Granada. Cuando presentan esto, te presentan que hay un porcentaje máximo que puedes recuperar. En plan de, oye, si liberas tu asiento, te vamos a ir dando el 50% de la entrada hasta un máximo de el 60% del valor de tu abono. Sí. Y la chapuza llega a que presentan la campaña de abonado con todos los condicionantes y te dicen que te van a devolver el 50% de la entrada sin decirte hasta dónde llegan, cuando claramente Claro. no creo que a final de temporada vaya a pasar por caja y a decirte, oye, Almería, me debes 50 euros, que no he venido a ningún partido, lo he liberado todo y he vendido todas las entradas, ¿no? No tiene ningún sentido que pase eso y evidentemente no va a pasar. Falta Sí, que pongan los condicionantes y creo que una chapuza más de cómo han presentado la campaña. sí. Una más de un club que está absolutamente desprofesionalizado en su interior. Que es lo que estamos reclamando mucho tiempo. Que no se han cambiado los propietarios, pero sigue siendo lo mismo, la misma chapuza. Sí. De todos modos, decía antes José lo del perfil de abonado que se abona para no ir a los partidos, ¿va? Que él defiende que es residual. Yo no defiendo lo contrario, pero es verdad que no quiero volver a lo de antes, pero insisto, los datos, insisto, ¿qué clase de abonados son esos, no? Que creo que es el kit de la cuestión. Pero que 6 o 7 meses después de empezar la temporada aún no habían pasado ese abono por el turno. Yo me remito a eso, sí, dime. Pero, o sea, yo ahí la duda que tengo es, ¿creemos de verdad que ese abonado existe como abonado que se compra? O sea, que se compra el abono, Sí, sí, sí. ¿o es un número que inflan de alguna manera y Sí, luego la única forma de justificártelo es que no existe? claro, sí, 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 yo ¿O estoy... son quizá, que yo a veces lo que pienso, pero esto es una tirada mía, una apuesta, quizá compromisos del club con ciertas empresas para Claro. gente que no son aficionados de Almería, Sí, sí, ocupan sí. un asiento y no van a ir a ningún partido? Sí, sí, O sí. sea, ¿de verdad hay alguien aficionado a la Almería que paga el asiento para no ir a ningún partido, a cero? O la No, otra mira, pregunta. ¿Conocemos alguno? ¿En el chat alguien conoce un abonado que no haya ido? Sí. Seguramente Lanzo. sean más de los que nos pensamos, pero menos de los que no se nos quieren vender. Si me compráis el punto. Pero que sí, que yo no me lo creo. Pero porque esto, volvemos a lo primigenio. Hay 15.000 abonados. Es que es el tema. Para empezar, yo creo que ni siquiera lo hay. No, es que hay 2.000 que son, bueno, o 1.000 que son de compromiso. Yo creo que no hay 15.000 abonados. Y si de verdad tú estás priorizando el tema de compromiso, gente que no vaya al campo, por delante de esa supuesta lista de espera, ¿de qué estamos hablando? Es que, no sé, hay tantas cosas que hacen agua que claro, y esto se intenta ahora proyectar en el abonado que no ha ido, ¿no? Insisto, problema que hay que solucionar de algún modo, pero no de una forma tan desproporcionada. Que yo creo que es este criterio que no se ha respetado. En fin, creo que lo hemos comentado ya prácticamente todo. A ver qué dice el chat. Dice, sí, tengo delante 8 abonos comprados por unos señores que son del Madrid, dicho por ellos, y que habrán ido a 7 partidos en todo el año. Vale, bueno, ahí tenemos un testimonio, vale, es real. Sí. De todos modos, yo creo que 7 partidos, siendo poquísimo, naturalmente, también dista de lo que hemos comentado, ¿no? No es lo mismo no ir a ningún partido o ir a uno, pongamos, el día del Oviedo, el playoff, que ir a 7 partidos. Que, insisto, sigue siendo una birria, ¿vale? Pero hablamos de gente que paga el abono para no ir.
ha sido un poco por donde se ha enfocado la pregunta, si no estoy yo equivocado. O sea, que hay gente que va cuando le interesa y cuando corre el viento a favor. Yo creo que eso lo sabemos más o menos todos, ¿no? Pero para no ir, que yo creo que el punto es lo que sería importante saber. Dice J, en un mundo globalizado es un caso real. Vosotros mismos lo habéis dicho en otras temporadas. Si vive en Polonia o en Tailandia, no puede ir. Evidentemente ese número es muy bajo, no son 2.000, 3.000. Claro, ese es el punto, J. Que el número es desproporcionalísimo. El número está sobredimensionado. Es que son 2.000, 3.000 personas. Ese es el punto. Por supuesto que hay gente que no podrá ir. Sí. Aún así, que no digo que no existe el caso que dice J, porque de hecho yo he sido de ese caso, pero estás de vacaciones en verano, estás de vacaciones en Navidad, en Semana Santa, 1, 2 partidos mínimo. Eso de no pasar nunca por el torno, de verdad que no lo probé. Pues es la versión vertida. Vamos, os lo garantizo. Claro. Si queréis, lo hablamos off the record. Pero lo garantizo que esa es la versión que se ha vertido. Ya está. Es que ese es el tema. Es simplemente ponerlo todo en duda, ponerlo todo en tela de juicio. Porque como no tenemos nada a lo que agarrarnos, porque solo las únicas versiones que tenemos son las de. Bueno, las de un. Quiero decirlo suavemente, de una parte que no está muy acostumbrada a la transparencia ni a la verdad, pues entonces, claro, todos son dudas, todos son incógnitas. Entonces, claro, eso es lo que podemos agarrar. No podemos teorizar, no podemos jugar al fútbol ficción, sino que la versión que tenemos, de entrada, incluso sin saberlo, ya tenemos que ponerlo directamente en tela de juicio. Y es una pena. Bueno, acabamos de llegar a la hora, ¿vale? Si no hay nada más que aportar, lo vamos a dejar aquí este apartado para entrar en un subapartado pequeñísimo que os he comentado, que no me quiero dejar atrás porque, y además me parece que entronca muy bien con lo que comentábamos antes de que parece que el fútbol antes del 2019 en Almería no existía, ¿no? O que no obtuvo esa dimensión que tiene ahora. Pero sí, porque hoy se han cumplido 23 años desde que la Almería está en el fútbol profesional, que parece una apoyada, parece que ya estar en primera división no solo es lo mínimo, sino que está obligado la Almería a estar en primera división. Que, hombre, podemos llegar a un acuerdo en ese sentido, porque es verdad que la Almería tiene unas pretensiones, unas expectativas que proyecta hacia la afición, que quizás lo pueden convertir en un opositor obligado a primera división, pero evidentemente la historia creo que dista un poco de esto. Y efectivamente, hace 23 años la Almería subió a segunda división. Insisto, yo sé que a ojos de mucha gente, a ojos de sobre todo gente joven, como puedo ser yo, esto puede ser visto como una trivialidad absoluta, porque es como cómo no va a estar en segunda división por lo menos, ¿no? Pero sí, creo que el Almería estuvo durante mucho tiempo fuera del fútbol profesional, se consiguió este ascenso que yo creo que fue catatónico, ¿no? En el sentido de fue una liguilla, creo que fue de ensueño contra equipos que eran bastante fuertes, el Pontevedra, el Español B, el Real Madrid Castilla, bueno, el Real Madrid B creo que se llama en ese momento. Real Madrid B, sí. Y fue la leche, ¿no? Con una figura como la de Kazuko, que ha pasado a la historia como esos grandes artífices, ¿no? Como pueden ser también el de Paco Flores y demás, que han conformado lo que es el Almería de la actualidad, por mucho que diga el ASI, insisto, son realmente los pilares que han sustentado la historia de la Almería y que no sé, te pregunto a ti, Asensio, porque ya José me ha dicho que a lo mejor tiene algo menos que contar, lo recuerda menos, pero tú, Asensio, sí que era abonado por aquel entonces. No sé hasta qué punto, yo sí me defiendo que es el día más importante o el evento más importante de la historia de la Almería, en tanto que creo que sustenta un poco el devenir hasta la actualidad y que sin eso, pocas cosas de las que hemos visto a posteriori hubieran sido posibles. No sé tú cómo lo evalúas, insisto, quería dedicarle este apartado de un cuartillo de hora porque creo que hay mucha gente a lo mejor ajena a esta gesta por juventud o lo que sea y de verdad no quiero perder la oportunidad de mencionarlo, ya que el club se equivoca de fecha, pues bueno, hoy yo quiero destacarlo. Sí, dime. Podríamos hacer un monográfico, ¿eh? Podríamos hacer una serie de episodios y es verdad que me siento un poco el abuelo Cebolleta. Yo era un niño entonces, era un niño que en su momento quiso diferenciarse de la norma y quiso salir de esa dicotomía obligatoria de Madrid-Barça, sí, y di el paso a abonarme y arrastré a mi padre para abonarme a la Almería. Sí. Y yo arrastré a varios amigos que también se venían conmigo. Y nosotros entonces éramos el Motril, éramos el Dos Hermanas, éramos el Vélez Málaga, éramos el Moralo, éramos esos equipos. El Moral. Almería era eso. O sea, no éramos un club profesional. Ni siquiera, ni por supuesto, ni en masa social, ni en nada. Ahí no iba nadie con la camiseta, nadie. Iba camisetas muchas veces de las que se hacían un poco grandes tiradas y le colocaba un
Peña, no sé qué, de rojo. O sea, no había gente con la camiseta. No se podía, era muy difícil comprar la camiseta. No había bufanda, ahí no te daban bufanda, no había bufandeo, no había himno. O sea, era una Almería absolutamente de pueblo. Un solar, ¿no? Y entonces, sí, y te puedo contar millones de cosas, millones de anécdotas. Fíjate hasta qué punto, en el Juan Rojas, pues yo muchas veces me colaba en el parque, yo encontré la forma, perdón, ya prescrito de todas formas. Sí, sí, sí. Yo me colaba en el palco, yo vi que si estaba uno con descaro y siendo un niño parecía que no te echaban cuenta, yo me colaba en el palco de autoridades, llegaba a la barra, me pedía mi Coca-Cola y me salía. Un día me miraron con mala cara, ya no lo hice más. Era un fútbol de garrapiñada, un fútbol de engancharte a la valla. Que no digo que sea mejor que el de ahora, pero es verdad que esa nostalgia está ahí. Y en esa liguilla de ascenso, yo tengo alguna historia en el libro, en el 30 historias sobre la Almería, que escribí con César Vargas. Tengo una en el que hablo de una uña negra, que por cierto ahora tengo yo una así también del pie, una carrera, de un amigo enganchado a la valla y de cómo bajé la avenida Mediterráneo después de aquel 4-1 contra Real Madrid B, corriendo como un loco, como si no hubiera un mañana, celebrando aquello como si hubiéramos ganado la Champions. Eso no lo puede decir un madridista, y ahí lo dejo. Esas pequeñas victorias las vive el que vive el equipo local de su casa, a su equipo local, vamos. Recuerdo el gol de Moreno contra el Español B. Una victoria, fue un gol que fue una barbaridad por la escuadra de fuera del área, y que a la postre pues, fue decisivo. El gol de Francisco contra el Pontevedra. Es decir, mucha presencia almeriense en un ascenso que se celebró. El de Armindo también, ¿no? Armindo también me parece que marcó algún gol en esa... Sí, Armindo llegó en segunda, puede ser. No sé, ya me bailan las caras. Era una Almería muy almeriense, con Alex con el extremo derecho, Raúl Sánchez. Armindo ese año sí que estaba. ¿Sí? Sí, pues sí, bueno, sí. ya me baila. Es lo de menos, lo de menos. Y bueno, recuerdo celebrarlo en la fuente, en la extinta fuente de la puerta de Purchena. Una acción que si pudiéramos echar la vista atrás, no nos da, a mí no me da ninguna nostalgia, prefiero lo que hay ahora, pero es verdad que aquella Almería de Rogelio Hidalgo, del presidente Rogelio Hidalgo, que en paz descanse el hombre, cuando dijo, cuando subamos a segunda yo dejaré esto, y así lo hizo, lo dejó, y fue cuando llegó Alfonso, y presentaron las bases de lo que a posteriori, pues yo qué sé, pues un equipo irreconocible y que muy poquito tiene de parecido con aquello. Y ya por terminar, para que veamos dónde estamos y dónde estábamos, es muy rápido. Yo jugaba con mi equipo, yo estaba viendo todos los partidos, yo entonces jugaba en el Pavía, y yo siempre que podía iba, obviamente, a ver a la Almería, y estábamos en entradas de 1.500, 2.000 espectadores, 3.000. Esa era la entrada del Juan Rojas, ridícula, en un equipo que estaba luchando por ascender y que se veía que iba a estar arriba, y llegó el Almería Motril. El Motril era el gallito, el Motril de Antonio Montero Nene, un ex entrenador de la Almería. Sí, sí, sí. Y a mí me van y me ponen un partido de Nadra ese día, a la misma hora. Yo no pude ir a ese Almería Motril. Todavía me estoy arrepintiendo de no haber ido a ese partido porque tenía muchas ganas de verlo. Era el partido de la jornada. Y más aún cuando la gente decía, vaya entrada vio en el Juan Rojas, ha ido un montón de gente, 5.500 espectadores. Y lo estábamos celebrando como si eso fuera un triunfo enorme. Para que veamos dónde estábamos y dónde estamos ahora. Efectivamente. Sí, sí. No, estaba viendo justamente porque quería reflejar mi memoria y Armindo justamente marca 2 golazos en la liguilla de promoción. Marca un golazo al Madrid B de falta. O sea, no ha sido un desastre, se sí, me olvida. No, que va, si es lo de menos, pero es verdad que fíjate, ¿no? Me parece que marca el Español también. Me parece que marca primero él al inicio del partido y luego Raúl Sánchez, sí, típica contra uno contra el portero, me parece que fue Raúl Sánchez, ¿no? Que fue buque insignia de aquel Almería. José, no sé si te gustaría aportar algo en este sentido, porque claro, comentaba Asensio cómo fue todo aquello, ¿no? Cómo cómo el Almería entró. Bueno, yo creo que en otra dimensión, ¿no? A lo mejor, evidentemente, no jugar en primera división, no es jugar en otras cotas, pero sí que cambia un poco la perspectiva. No sé hasta qué punto crees que el rumbo de la ciudad a nivel futbolístico pudo cambiar con eso. ¿Tú cómo lo viviste? A lo mejor te pido un poquito más lejos, pero bueno, si tienes alguna visión al respecto, ¿te gustaría aportar algo? Yo escucho a Asensio y me da muchísima envidia, ¿no? Sí, literal. El haber vivido eso, porque yo, bueno, la realidad no me engañan a nadie.
Me gusta como lo has expresado al principio, como lo de romper con la dicotomía. Ujú. Y yo rompí con la dicotomía la temporada de Paco Flores. Sí, Con lo cual, esa segunda vez no la viví, sí, ¿vale? Pero es cierto que hay que tener claro que subir a Liga de Fútbol Profesional, que salga tu equipo en Canal Plus los domingos a las 12 de la mañana, como salía en aquellas temporadas, dio pie a que quizá ese aficionado de fuera de Almería ciudad, que no tenía esa facilidad, si no tenía familia futbolera, de desplazarse todos los fines de semana a ver al equipo sí. a la ciudad, ¿Qué me va a contar? pues consiguió fortalecer la masa social. Yo creo que, me voy a inventar un concepto, pero provincializó el equipo. No solo lo provincializó, no, lo nacionalizó, pero bueno, lo primero es provincializarlo. Claro. Y yo creo que el hecho de poder salir en televisión, de poder salir en juegos, en el FIFA, en el periódico de tirada nacional, pues creo que es la razón de que también se creara mucha afición fuera de Almería ciudad. Sí, Así sí, que sí. yo creo que quizás es uno de los hitos más importantes de la historia de Almería. Sí, luego efectivamente, bueno, dice J, en aquella época, otra distinta, se regalaban muchísimas entradas en los colegios. Yo fui a muchos partidos de niños gratis. Ahora se castiga al niño, ¿no? Severo pero certero, severo pero certero. Sí, 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 efectivamente. Yo bueno, no tengo mucho más que aportar más allá de lo que he leído y he visto, porque yo era un niño. Bueno, un niño, prácticamente un bebé. No había Pero... nacido, Fanta, di la verdad. ¿Qué? No había nacido. Se había nacido, coño. Nací un año antes. Pero bueno, realmente se puede decir que efectos prácticos. No, no, joder, yo se había nacido. Yo nací en 2001, tío. Bueno, entonces estaría. Pues Era eso, un huevo. pues eso he dicho, cojones. Me has dejado por mentiroso por 6 meses, coño. Ah, No, no, no. pero sí. Al final yo de lo que he leído y de lo que he visto, y es verdad Tú que la temporada se inició, tú no estabas en el mundo todavía. nací en enero, así que sí. Pues ya está. Nací en enero, sí que sí. No, sí, pero es verdad que claro que, coño, miramos alrededor, ¿no? Eso he comentado también antes, Asensio, mirar alrededor y vemos como, coño, clubes, ¿no? Que siempre han sido la divina papaya en España, ¿no? Siempre se habla de los Tenerife de la vida, de los Oviedo de la vida, de los Deportivos de la vida. Bueno, pues también han tenido la mala fortuna de chupar mierda cuando nosotros ya habíamos pasado a otra dimensión, que era el fútbol profesional. Y entre tanto, esa Almería pequeñito que parece que nadie tiene en cuenta y demás, bueno, pues en 23 años se ha ahorrado ese mal trago, esa travesía por el desierto que es estar en el fútbol no profesional, cuando, insisto, otros clubes ojo, que tienen esa fama, seguramente se la han ganado en la historia, se la han ganado en el campo, donde sea. Pues bueno, sí que han tenido la mala fortuna de pasar por ahí, ¿no? Entonces, para cuando se ponga cuando se enaltezca, ¿no? Estos 23 años consecutivos, me parece que también hay que tener en cuenta cómo otros clubes se han quedado atrás. Y el Almería no se ha quedado atrás, ¿no? Aunque haya podido tener más temporadas en segunda, más temporadas en primera, lo que sea, eso es lo de menos, ¿no? Es verdad que mucha gente lo verá como un argumento, como un discurso derrotista, nada más lejos de la realidad, pero vemos cómo el Oviedo, que ha estado en primera, de un día para otro se ve en tercera división, una cooperativa prácticamente, gente de a pie turnándose para turnos de limpieza en el estadio, o sea, cosas realmente muy, 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 o sea, unas penurias que, por suerte, la Almería, pues bueno, puede ser que haya estado cerca de que sufra, pero quieras que en esos 23 años te dan una estabilidad que como digo, clubes de otra dimensión a nivel superficial o en la teoría, pues yo creo que hubieran deseado, ¿no? Esa estabilidad. Así que nada, si no hay nada más que aportar, me ha gustado también que le dediquemos este vídeo porque me parece muy importante y que, bueno, venerar de algún modo la razón de ser, ¿no? Y qué es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Bueno, el horizonte un poco más aciago, la verdad, ya lo hemos comentado antes, que es verdad que no hemos entrado en esto, pero preveo que el número de abonados va a estar por debajo de lo que mucha gente espera. Yo soy Bueno, no extremadamente... lo sé. Yo No lo creo, sé. yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es que encima, claro, hablamos antes del tema marketing de soslayo, decía José, mira, si esto se ha intentado vender como un premio al abonado, se ha hecho muy mal, ¿no? Y esto al final creo que también radica bueno, en cuestiones de marketing. Evidentemente el club tiene un departamento de marketing para este tipo de cosas y evidentemente hacer algo tan impopular, que yo creo que es impopular, en una temporada en la que yo creo que ahora mismo todo es incertidumbre, porque yo no sé qué me han contado esta temporada. La temporada pasada, pues tira, que va, te puedes esperar un poco que se va a mantener el bloque, bla, bla, bla. Esta temporada yo creo que es muy diferente en ese sentido. Puede ser mejor, puede que sean las cosas mejor o peor, pero ahora mismo todo es incertidumbre. Y estás pidiendo a la gente que vaya a abonarse.
Porque una temporada en la que yo creo que más que casi que en 2022 o como mucho al mismo nivel, yo creo que la afición esté ahí es fundamental. Porque es que la temporada, o sea, no haber ascendido creo que ha sido un golpe muy duro. Porque tú puedes vender, puedes hacer 2 ventas gordas, pero tienes que tapar esos agujeros tan grandes que vas a dejar. Entonces, yo creo que me parece un contexto súper peliagudo para apelar a la ilusión del aficionado. Y esto se puede hacer mediante una campaña de abono popular, o se puede hacer mediante los fichajes, o se pueden hacer con ambas cosas. Y parece que se empieza un poquito regular, en mi opinión, ¿vale? No sé, ojalá el mercado avance genial y haya muchísima ilusión, pero ahora mismo la cosa está un poco en obra, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Entonces, es verdad que no creo que no existen los inputs positivos que debería haber en una campaña de abono. Pero bueno, no es más que mi opinión y creo que aún queda ganando por delante para que esto lo abordemos como es debido. Gente, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? 1 horita y cuarto, creo que hemos cortado bastante tela. Y nada, como siempre, bueno, mientras... vale, ya está. Gracias a todos por estar, la gente del chat que habéis estado como siempre aquí al pie del cañón en una hora un poco más extraordinaria. Asensio, José, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Me parece que erais dos voces bastante, bueno, no sé si más autorizadas, porque aquí todo el mundo tiene tiene mismo derecho a su opinión, pero sí es verdad que me gustaba saber un poco más de vuestros casos y aunque seáis poco paradigmáticos, en el sentido de que a lo mejor no soy lo más representativo, pero sí, bueno, ese contrapunto que pueda existir entre dos personas que, bueno, que tienen vidas, bueno, bastante dispares. Gracias por acudir a la llamada. Gracias a ti, Panta. Gracias, José. Pedid disculpas por lo atropellado de mi participación. Cojones, ya ves. Mi vida está atropellada. Tengo tantas cosas que decir. Tantas cosas que tú lo sabes, Panta, que me conoces bien. Sí. Y tengo una frustración de no poder hacer mi directo, de no poder participar, de no poder contarla, de no poder escribirlo. Tengo muchas cosas que decir, de verdad, ¿eh? Estás permanentemente invitado, Asensio. Ya sabes, tienes mi número, háblame cuando Pues, quieras, o te hablaré pues, de ti y estás permanentemente invitado, ya lo sabes. pues esa invitación puede ser que en algún momento aparezca un mensaje mío. Panta, Sí. Tengo que hablar, tengo algo que decir. Estás pendiente, es que es espectáculo. Hay una cosa que te quiero decir, ¿no? Como el programa que había en la tele. Sí. Pues sí, efectivamente. Y nada, José, pues eso, tío. Enhorabuena por tu debut, tantos años de trabajo, tantos años de numerito en Twitter, al final han surtido efecto, has cumplido un sueño. Nada, gracias por pasarte. No sé si quieres Nada, hacer gracias a un ti poco por de... invitarme y cuando necesitéis que me suba a contar cualquier cosa que entendáis Sí. que yo aporto algo, que Sí, ya me sí. parece raro que lo entendáis, me decís y subo. ¿Quieres hacer promo de algo? Mucha UDA enfurecida en Twitter, ¿eh? Me falta mucha. ¿Quieres hacer promo de algo particular, José? Eh, pues no traigo hoy nada. No hay ninguna peña, Me pilla un no hay poco en ninguna peña que blanco. quieras promocionar. Una peña. ¿Y qué promocionamos? ¿Campaña de socios para la nueva Sí, temporada? por ejemplo, o recordar a la gente que existimos y tal, ¿no? Pues ya sabéis que Capital Indálica sigue insistiendo, que seguimos trabajando como el primer día, que si alguien quiere unirse a la peña, más allá de que la peña radica un poco en la gente que estamos fuera de Almería, pero bueno, que tenemos Sí. muchos socios dentro de Almería, pues que está invitado. Que en Sí. julio arrancamos un poco campaña de socios, de renovaciones primero, Ujú. luego de nuevos socios. Sí. Que yo creo que en Twitter sacaremos algún mensajillo con lo que hemos hecho esta temporada, más allá de que conforme lo hemos ido haciendo, lo hemos ido publicitando, y que si la gente le gusta, está interesada, quiere aportar, pues nada, que ahí estamos. Pues yo no soy socio, pero es verdad que Panta cada vez que me engancha me hace gastarme el dinero en algo, números, que si camisetas y sé de qué, y estoy pensando, no sea mala idea que me haga socio también, ¿eh? Sí, estamos ya, Claro. pues, vamos a rayar los 100 si Dios quiere este verano. Igual soy muy optimista, pero es verdad que estamos ahí camino a las 100 personas. Mucha gente de fuera de Madrid, la verdad, porque al final creo que también se forman, bueno, foros agradables, también, bueno, tiene ciertas ventajas. También, bueno, pues el tema de las peñas, que sí que es verdad que, bueno, que me gusta lo del eslogan de seguimos insistiendo, ¿no? Es como muy político, pero es verdad, ¿no? Y siempre intentamos ahí, pues bueno, estar del lado de la gente. También es verdad que otro aspecto que no quiero dejar pasar, que lo ha comentado antes José, el tema de las sugerencias que hacemos todas las temporadas al club, mandamos una carta oficial, pues como peña que somos, tenemos esa potestad de hacerlo, insisto, de carácter oficial. Y nada, pues las sugerencias siempre quedan ahí. Gente que esté aquí en el chat, vosotros, que queráis, que penséis que hay alguna razón por la que hace una sugerencia especial al club esta temporada, somos todos oídos.
la tendremos más que en cuenta, naturalmente. J ha dicho antes una cosa muy interesante que ya en privado la comentaremos. Y nada, que al final, pues bueno, queremos aprovechar un poco también esta voz que tenemos, que es una voz muy reducida, las cosas como son, pero que bueno, que al menos la gente de a pie, los abonados, pues podamos, bueno, y los simpatizantes, pues podemos tener esa voz que bueno, que no todo el mundo tiene, al menos con carácter oficial, ¿vale? Bueno, una voz reducida. Es verdad que este año hemos sido, yo creo que en torno a 90. No sé si la cantidad de gente, cuando nos acercamos al club a decir algo, pues ellos tienen en cuenta cuántos somos. No sé si ha sido diferencial o si solamente hemos puesto un granito de arena, pero creo que ha habido alguna petición de las que hemos solicitado al club que Sí, se ha tenido en cuenta. Ejemplo, y lo mismo, no quiero colgar a la peña que haya sido artífice de esto, pero creo que su granito de arena ha puesto. Ejemplo, la vuelta del Trofeo Juan Rojas, ¿no? sí, sí, sí. De la denominación del Trofeo Juan Rojas, que llevábamos 2 temporadas mandando carta al club y exigiendo o solicitando que volviera a tener esa denominación el partido de presentación del club. El caso, Oye, ¿cuántos faltan? ¿100 para la abonado número 100? ¿Cuántos faltan? Creo que es somos 80 90 o 91. no, somos 81, si no estoy equivocado. 81, pues. Sí, sí, sí. Es verdad Ah, que yo, es un poco ilusionista, igual no llegamos a los 100, pero es verdad que, claro, el siguiente objetivo son los 100, ¿no? Eso es a lo que me refería. Tú quieres ser el 100, ¿no, cabrito? sí. Vaya tío, vaya tío. Oye, pues bueno, igual, que ojalá tengamos suerte y digamos, hostia, mira, Asensio, falta uno. Eres tú el que tiene que... No, yo. el Podéis contar Asensio. conmigo. Muy De bien, hecho, muy ya bien. manifiesto mi interés Sí, por seguro que en Twitter ya de todos modos lo verás, así que listo. El caso es hacer jaleo. No hagan caso, ¿no? El caso es estar dando por saco. Creo que esa es la clave. Exacto. Y seguir insistiendo, como decía José. Nada, ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí. Gente, como digo, un beso, gracias a todos por estar. Como siempre, manteneros informados a base de nuestro perfil de Twitter y nada, ahora con el mercado y toda la cara santa, pues habrá cosas que contar. Y gracias, Sensio, José, por estar hoy conmigo. un saludo. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.